Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Vamos a continuar con ejercicios relacionados a la topografía, ¿no? En este caso vamos a hacer ejercicios con relación al tema de curvas horizontales, ¿no? Aquí tenemos un ejercicio donde vamos a leer qué nos dice el enunciado. Realizar el replanteo de una curva horizontal simple cada 10 metros. La curva presenta los siguientes datos: un ángulo de deflexión de 34 grados, 26 minutos con 12 segundos, un radio de 250 metros, cuenta con una distancia de A a B de 443,50 metros. El punto B nos indica que es el punto de inflexión y de B a C cuenta con una distancia de 576,70 metros, además de calcular los parámetros de la curva. Y nos da el dato que la progresiva en el punto A es de 5 más 123, ¿no? Ok, entonces aquí yo ya obtuve los datos que nos da el problema, ¿no? Tenemos una cuerda unitaria de 10 metros, que esto nos va a servir para el replanteo. Después contamos con el ángulo de deflexión, que es 34 grados, 26 minutos, 12 segundos, que aquí ya lo tenemos graficado, ¿no? El ángulo de deflexión. Tenemos un radio de 250 metros y nos dice que cuenta con una distancia de A a B de 443,50 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que desde aquí, desde el punto A hasta el punto B, ¿no? Todo esto, si lo acotamos, tiene una distancia de 443,50 metros, ¿no? Es la distancia. Nos recalca que el punto B es el punto de inflexión, ¿no? Este punto B. Y de B a C tiene una distancia de 576,70 metros. Es decir, que igual, ¿no? Si lo vamos a acotar desde B a C, nos dice que tiene una distancia de 576,70 metros, ¿no? Además de calcular los parámetros y la progresiva en el punto A es de 5 kilómetros con 123 metros, ¿no? Es decir, que tenemos la progresiva en este punto, ¿no? Que es de 5 más 123. ¿Ok? Entonces ya tenemos todos los datos y procedemos a empezar a calcular este ejercicio, ¿no? Recordemos bien que cuando estábamos en el tema de curvas horizontales simples, los datos importantes que necesitamos para poder resolver es de el ángulo de deflexión y el radio, ¿no? Es lo que sí o sí necesitamos para poder empezar a resolver, ¿no? Ya que estos dos datos son sumamente importantes, ¿no? Ahora, si es que nos topamos con algún ejercicio que no nos dan como dato inicial el radio, y ya sea nos pueden dar la tangente, la externa, la flecha y demás, pues primeramente tenemos que hallar lo que es el radio a partir de estos datos que nos van a dar, ¿no? Y lo mismo para el ángulo de deflexión, ¿no? Tal vez nos pueden dar en un problema que las coordenadas del punto A, del punto B y del punto C. Entonces, con coordenadas, nosotros podemos hallar el rumbo, después el azimut, hacemos una diferencia de azimuts y posterior a eso podemos obtener lo que es el ángulo de deflexión, ¿no? Que este tipo de ejercicios lo vamos a estar viendo en el canal en posteriores videos, ¿no? Entonces, empecemos con este ejercicio sencillo, ¿no? Ok, y para eso nosotros recordemos el formulario, ¿no? Aquí tenemos un pequeño formulario, ¿no? De curvas horizontales, donde tenemos los elementos geométricos de una curva horizontal simple, ¿no? Tenemos la formita de la tangente, de la externa, de la flecha, la cuerda larga, del grado de curvatura, longitud de curva, la progresiva de los puntos, ¿no? Y aquí tenemos la tablita para realizar el replanteo, ¿no? Por el método de deflexiones. Ahí está, ¿no? Lo que ustedes pueden observar. Ok, entonces, lo que vamos a hacer ahora es resolver, ¿no? Como si ustedes se fijan, ¿no? Aquí tenemos la tangente, la externa, la flecha, lo que son los elementos de la curva horizontal simple, pues si todos se fijan, todos están en función al ángulo de deflexión y al radio, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es empezar a reemplazar y resolverlo, ¿no? Aquí tenemos entonces la tangente, ¿no? La tangente nos indica que es igual a qué al radio, que eso es igual a qué, a 250 metros multiplicado por la tangente del ángulo de deflexión medios, que esto tiene un valor de 34 grados, 26 minutos, 12 segundos, y todo esto está dividido entre 2, ¿no?
Y colocando esos valores a la calculadora, nos da un valor de 77.476 metros, ¿no? Ahí está, la tangente, pues ya lo tenemos. Ahora vamos a calcular la externa. La externa nos dice que es igual a qué, al radio multiplicado por 1 sobre el coseno de delta medios, ¿no? Que esto es 34, 26, 12 y todo esto sobre 2, ¿no? Y todo esto le vamos a restar -1. Colocando esos valores a nuestra calculadora, nos da un valor de 11.730 metros, ¿no? Ahí está. Luego vamos a calcular la flecha, que la flecha es igual a que al radio multiplicado por 1 menos coseno de delta medios, ¿no? Entonces vamos reemplazando ahí y esto nos da un valor de la flecha de 11.204 metros, ¿no? Es el valor que nos da la flecha. Ahora vamos a calcular la cuerda larga, que eso es 2 multiplicado por el radio, que esto es 250 multiplicado por el seno de delta medios, ¿no? Que esto es 34, 26, 12 entre 2. Y obtenemos un valor de cuerda larga de 148.007 metros, ¿no? Ahí está. El siguiente valor es el grado de curvatura. El grado de curvatura es igual a ¿qué? A 2 por el seno inversa de la cuerda unitaria, que en este caso nuestra cuerda unitaria nos da un valor de 10 metros, ¿no? Entonces la cuerda unitaria es de 10 metros, todo sobre 2 por el radio, que es 250. Y como este es el grado de curvatura, pues tiene que ser expresado en grados, minutos y segundos, ¿no? Entonces, calculando, nos da un valor de 2 grados, 17 minutos, 31.142 segundos, ¿no? Es el valor del grado de curvatura. Luego procedemos a calcular la longitud de curva, que esto nos dice que es igual a la cuerda unitaria, que es 10, multiplicado por el ángulo de deflexión, que es 34 grados, 26 minutos, 12 segundos, sobre el grado de curvatura, que acabamos de calcular, ¿no? Que eso es 2 grados, 17 minutos, 31.142 segundos. Y nos da un valor de longitud de curva de 150.248 metros, ¿no? Ok, ahí está, ¿no? Entonces, ya hemos calculado lo que son los elementos geométricos de la curva horizontal simple, ¿no? Ok, ahora procedemos a calcular las progresivas. Y si ustedes recordarán en bibliografías, formularios, etcétera, pues tenemos esta formulita, ¿no? Que nos dice que la progresiva del PC, o sea, del principio de curva o del inicio de curva, es igual a ¿qué? A la progresiva del punto de inflexión menos la tangente, ¿no? Esto porque se le suele denominar así, ya que en muchos casos, pues nos van a dar como dato la progresiva del punto de inflexión, ¿no? Es decir, de este puntito. Entonces, como vamos a tener la progresiva de ese punto, y nosotros recordemos, que aquí lo voy a pintar con color amarillo, ¿no? Que eso es la tangente, ¿no? Esto es la tangente. Entonces, si nosotros queremos hallar la progresiva en el principio de curva, que vendría a ser este puntito de acá, ¿no? Este es el PC. Nosotros queremos la progresiva en el principio de curva, ¿qué hacemos? Pues la progresiva del punto de inflexión menos la tangente y tenemos la progresiva en el principio de curva, ¿no? Solamente son el cálculo de distancias, ¿no? Pero en este caso no tenemos la progresiva en el punto de inflexión, sino que tenemos la progresiva en el punto A, que nos dice que es 5 kilómetros con 123 metros, ¿no? Es decir, acá. Ok, entonces, como se trata un cálculo de distancias, ¿qué tenemos que hacer? Si ustedes recuerdan, teníamos el siguiente dato, que nos daba que la distancia de A a B es de 443.50 metros, ¿no? Es decir, todo esto. Entonces, si nosotros tenemos como dato toda esta distancia, ¿verdad? La distancia de A a B, y nosotros queremos hallar primeramente esta distancia, ¿verdad? ¿No? ¿Qué pasa si hacemos la diferencia de lo que está de color verde, o sea, 443.50 metros, menos la tangente? Pues nos va a dar
como dato, vamos a obtener la distancia desde el punto A hasta el principio de curva, ¿verdad? Y luego, como vamos a tener esta distancia, nosotros qué vamos a poder hallar la progresiva en el PC, ¿verdad? Que va a ser progresiva en el punto A más esta distancia que acabamos de calcular, ¿no? Entonces procedemos a hacer eso. Ok, primeramente la distancia desde A hasta el principio de curva. Entonces, aquí esta formulita en este caso no nos sirve, ¿verdad? Entonces vamos a borrar esta formulita. Primero hallaremos la distancia horizontal desde el punto A hasta el principio de curva, que eso era igual a ¿qué? A la distancia de 443.50 metros menos la tangente, ¿no? Que la tangente era 77.476 metros, ¿no? Ese era nuestro valor. Colocando esos valores a nuestra calculadora nos da un valor de que esa distancia vale 366.024 metros, ¿no? Esa es la distancia desde el punto A al principio de curva. Entonces, ¿cómo será la formulita para hallar la progresiva en el principio de curva, no? Bueno, cabe recalcar que en este caso mi gráfico no está a escala, ¿no? Es por eso que no podemos apreciarlo así las distancias, ¿no? Ok, entonces la progresiva en el principio de curva va a ser igual a ¿qué? A la progresiva en el punto A más la distancia horizontal del punto A al punto PC, ¿no? Entonces, 5 más 123, o bueno, si es que lo queremos escribir primeramente en fórmula, sería que progresiva del principio de curva es igual a, la progresiva del punto A más la distancia horizontal del punto A hacia el punto PC. Reemplazamos y esto va a ser igual a ¿qué? A la progresiva del punto A, 5 más 123, más la distancia horizontal, ¿no? Que sería, si lo queremos en formato de progresiva, sería 0 más 366.024, ¿no? Ahí está. Y donde de acá vamos a obtener un valor que la progresiva en el principio de curva va a ser igual a ¿qué? Entonces 5 más 123 más 366.024 nos da un valor de 5 más 489.024, ¿no? Esta es la progresiva del principio de curva, ¿no? Ya está. Ahora, para la progresiva del final de curva o del PT, ¿no? Que vendría a ser este puntito de acá, va a ser igual a ¿qué? Como se trata de distancias, pues la progresiva de este punto del principio de curva más toda esta longitud de arco, ¿no? Que vendría a ser la longitud de curva. Y la longitud de curva es un valor que nosotros ya lo hemos calculado. Es como lo tenemos en esta formulita, ¿no? Progresiva del PT es igual a ¿qué? La progresiva del PC, que acabamos de calcular, 5 más 489.024 más la longitud de curva, ¿no? Que la longitud de curva tiene un valor de 150 metros, ¿no? Si lo colocamos en progresiva sería 0 más 150.248. Entonces vamos a obtener un valor de progresiva del PT es igual a 5 más 639.272. No, ahí está. Ok, entonces ya tenemos calculado los elementos geométricos de la curva horizontal simple y también ya tenemos calculado lo que son las progresivas, ¿no? Ya está. Ok, entonces el primer paso ya lo hemos cumplido, ¿no? Que era calcular los elementos de la curva horizontal simple. Ahora procedemos a realizar el replanteo, ¿no? Y pues en esta ocasión, para realizar el replanteo de la curva horizontal simple, lo vamos a hacer por el método de las deflexiones, ¿no? Donde vamos a tener la siguiente tablita, ¿no? Donde tenemos que es el punto, la progresiva, distancia, deflexión parcial y la deflexión acumulada, ¿no? Entonces, lo que aquí lo tenemos es esta tablita, ¿no? Vamos a seguir esta tablita, ¿no? Que es el para realizar el replanteo por el método de las deflexiones, ¿no? Y estas deflexiones que vemos acá son las que vamos a ir obteniendo, ¿no? Para así poder llegar a los distintos puntos, ¿no? Cuando ya realizamos el trabajo de campo, ¿no? Y poder así clavar nuestras estacas y demás, ¿no? Ok.
Y pues aquí tenemos la formulita también de la deflexión parcial, ¿no? Que eso enseguida lo vamos a aprender. Entonces vámonos a nuestros cálculos. Entonces, en punto, primeramente vamos a tener a qué? Vamos a tener al PC, ¿no? Vamos al PC. Luego a los puntos, ¿no? Uno, 2, 3, 4. Y bien, para saber cuál va a ser la cantidad de puntos, tenemos la siguiente formulita, ¿no? Para saber la cantidad de puntos de replanteo es igual a qué? Va a ser igual a la longitud de curva dividido sobre la cuerda unitaria, ¿no? En este caso, como son 150 puntos, 150.248, ¿no? Sobre la cuerda unitaria, que es 10, esto nos va a dar un valor de 15.02, ¿no? O sea, es decir, aproximadamente vamos a tener un valor de 15 puntos, ¿no? Ya que el 0,2 es muy pequeño, entonces vamos a tener 15 puntos para, no, para nuestro replanteo, ¿no? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y luego tendremos finalmente el final de curva, ¿no? Para las progresivas, pues primeramente tenemos que colocar la progresiva del principio de curva, ¿no? Que en este caso la progresiva del principio de curva es igual a 5 más 489.024, ¿no? No tenemos distancia ni deflexión parcial ni deflexión acumulada para el primer punto, ¿no? Entonces nos vamos al primer punto de replanteo, ¿no? Entonces, en este caso, como la cuerda unitaria, recordemos que la cuerda unitaria es de 10 metros, tenemos que avanzar cada 10 metros, ¿no? Eso es lo que nos trata de decir la cuerda unitaria. En este caso, ¿no? Lo que nosotros haríamos, bueno, entre comillas, tal vez denominarlo un poquito más académicamente, queríamos colocar 5 más 400 más 10, 99.024, ¿no? Y así sucesivamente ir cada 10 metros, ¿no? Como nos manda. Pero recordemos que estábamos haciendo el replanteo, ¿no? ¿Y qué es hacer replanteo? Es llevar del plano a la realidad, ¿no? Eso es el replanteo. Entonces, hacer este replanteo con estos numeritos, ¿no? Ya que esto lo vamos a hacer ya sea, bueno, dependiendo de los instrumentos que tengamos en campo, ya sea, digamos, desde lo más básico, hacer con una cinta, o tal vez si contamos con mejores equipos, ya sea con una estación total, o mejor aún con un GPS GNSS, digamos, ¿no? Con un tal vez RTK, que es mucho mejor, es más preciso y pues nos va, los tiempos son más cortos, digamos, ¿no? Entonces, esto es un poquito complicado, ¿no? A ver, estar midiendo con una cinta, 400, bueno, ir cada 10 exactamente, es un tanto complicado y encontrar esta progresiva, ¿no? Encontrar la progresiva 5 más 499.024. Entonces, en campo tenemos que ser un poquito más prácticos, ¿no? Entonces, para eso es mejor trabajar con números enteros, ¿no? Para eso, yo que puedo hacer, directamente puedo redondear a un número entero, ¿no? Es decir, yo directamente podría trabajar con 5 más 490, ¿no? 490, listo. Yo me voy a esa progresiva, a las 5 más 490, y empiezo a trabajar ahí, ¿no? Y pues aquí está la distancia, pues va a ser simplemente la diferencia de estos dos, ¿no? 5 más 490 menos 5 más 489.024. Y obtenemos un valor de 0.976 metros, ¿no? Ahí está. Ahora calculamos su deflexión parcial. Para su deflexión parcial lo teníamos hace un momentito, ¿no? Lo hemos visto aquí en el formulario, que es esta formulita de acá, ¿no? Deflexión parcial es igual a qué? Al grado de curvatura sobre 2 veces la cuerda unitaria por la cuerda unitaria sub i. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a lo siguiente, ya. Lo voy a borrar esta partecita de la cantidad de puntos, ¿no? Que es un valor aproximado, y ya lo tenemos. Entonces, la deflexión parcial es igual a qué? Decía al grado de curvatura sobre 2 por la cuerda unitaria sub i. Pues el grado de curvatura no va a cambiar porque ya lo hemos calculado, ¿no? Que está aquí, que tiene un valor de 2 grados, 17 minutos. Entonces, 2 grados, 17 minutos, 31.142 segundos. Todo esto sobre 2 veces la cuerda unitaria, que en este caso es 10 metros, por la cuerda unitaria sub i. ¿A qué se refiere esa cuerda unitaria sub i? Pues es a esta pequeña distancia, ¿no? Que hemos calculado.
Para este primer caso, esa distancia será de 0.976 metros, ¿no? Entonces, vamos a calcular estos valores y tenemos que nos da un valor de 0 grados, 6 minutos, 42.655 segundos, ¿no? ¿Ok? Y para la deflexión acumulada, como es el primer punto, este se mantiene. Ahí está. ¿Ok? Entonces vamos ahora al siguiente punto. Recordemos que estamos trabajando en la progresiva con números enteros, ¿no? Entonces, para el siguiente ya va a ser un poquito más sencillo, ¿no? Porque, como es ya 10 metros, nos vamos a instalar en la progresiva 5 más 500, ¿no? Y haciendo esta pequeña diferencia de estos dos, pues aquí sí cumplimos con la cuerda unitaria de estos 10 metros, ¿no? Ahora, para la deflexión parcial, pues hacemos lo mismo, ¿no? Como les dije, el grado de curvatura se mantiene, dos veces la cuerda unitaria se mantiene por la cuerda unitaria sub i, que es ahora lo que va a variar, ¿no? Pues aquí va a ser ahora los 10, ¿no? Porque nos fijamos que aquí la distancia ahora es 10 metros, ¿no? Por lo cual, 10 con 10 se nos va a simplificar y haciendo nuestros calculitos, pues nos da que esto tiene un valor de 1 grado, 8 minutos, 45.571 segundos. Y ahora pues vamos acumulando, ¿no? Que sería simplemente la suma de estos dos y colocar el valor ahí, ¿no? Entonces sumando nos da un valor de 1 grado con 15 minutos, 28.227 segundos, ¿no? Y pues va a ser lo mismo para el siguiente punto, ¿no? El siguiente será 5 más 510. Aquí tendremos otra vez nuestra cuerda unitaria de 10. Y si se fijan, a partir de este caso que sea 10, 10, 10, 10, que vamos a ir avanzando, pues la formulita va a ser la misma, ¿no? O va a ser el mismo valor. Entonces, esto es decir que esto va a ser 1 grado, 8 minutos, 45.571 segundos. Y procedemos a acumular el ángulo de deflexión, ¿no? Entonces, haciendo la suma, nos da un valor de 2 grados, 24 minutos, 13.798 segundos. Y así sucesivamente hasta llegar a ser los 15 puntos, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? 5 más 520, 5 más 530, 5 más 540, 5 más 550, 5 más 560, 5 más 570, 5 más 580, 5 más 590, 5 más 600, 5 más 610, 5 más 620, 5 más 630. ¿Y hasta qué valor? Pues tenemos que llegar hasta la progresiva del final de curva, ¿no? Que la progresiva del final de curva lo tenemos calculado aquí, que es 5 más 639, ¿no? Entonces aquí será 5 más 639.272, ¿no? Que es la progresiva del final de curva. Y pues en este caso, para la distancia, si se fijan, aquí va a ser 10 metros, ¿no? Porque es la diferencia de estas dos progresivas, ¿no? Lo que estamos avanzando. Entonces, 10 metros, 10 metros, 10 metros. Y para el final, si se fijan, no va a ser 10 metros, ¿no? Porque la diferencia de estos dos, pues, nos da un valor de 9.272 metros, ¿no? Ahí está. Y pues, si se fijan en todos estos casos, el valor de del ángulo de deflexión parcial, pues, se va a ir repitiendo, ¿no? Voy a ir repitiendo, repitiendo, hasta el último valor, ¿verdad? Entonces todo esto vamos a ir repitiendo, 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 ¿no? Hasta nuestro último valor, ¿no? ¿Por qué? Porque cambia la distancia, ¿no? Ahora es 9.272, es decir, que aquí esto va a cambiar, ¿no? Entonces aquí vendrá 9.272. Haciendo estos calculitos nos va a dar una deflexión parcial de 1 grado, 3 minutos con 45.347 segundos, ¿no? Y va a pasar lo mismo acá, ¿no?
en la deflexión acumulada. Tenemos que ir sumando, ¿no? Esto con esto, sumar y nos va a dar un valor. Sumar y nos va a dar un valor. Sumar y nos va a dar un valor, ¿no? Entonces, si se fijan, esto ya es un proceso repetitivo, ¿no? Otra vez, ¿no? Estamos llegando a lo que ya anteriormente hemos visto, ¿no? Casi en la topografía, la mayor de los cálculos, son un proceso repetitivo, ¿no? Que es repitiendo, 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 seguir replicando lo mismo que estamos calculando, ¿no? Entonces, esta tablita y ya también los cálculos, ¿no? Esto puede ser programado en una hoja de cálculo en nuestra calculadora, ¿no? Ya que estamos en todo momento con nuestra calculadora, es así también que en el trabajo de campo estamos a la mano de una calculadora para poder verificar cualquier cosa que estamos haciendo en campo, ¿no? Entonces, para eso nos vamos a dirigir a lo que es nuestra ya conocida calculadora HP Prime, ¿no? Entonces, ya lo están viendo ustedes en pantalla, ¿no? Ahí está nuestra HP, ¿no? Pues aquí yo me voy a salir primeramente, y aquí está, ¿no? Es lo que ya conocemos de nuestra calculadora. Para eso nos dirigimos a apps y bueno, yo ya creé aquí, ¿no? Una hoja de cálculo de curvas horizontales, ¿no? Entonces yo voy a entrar aquí y aquí está, ¿no? Entonces yo lo hice esta hojita de cálculo, algo sencilla, ¿no? Donde, ¿qué les dije al principio? Que para poder resolver cualquier curva horizontal simple, lo primero que debemos tener es el ángulo de deflexión como dato y nuestro radio, ¿no? Y bueno, la cuerda unitaria, que va a depender a las especificaciones técnicas del proyecto, que puede ser 5 metros, cada 10 metros, 20 metros, ¿no? Nuestra cuerda unitaria, pues va a ser un valor que también ya lo vamos a tener como dato. Después las formulitas ya lo hemos visto y tenemos, ¿no? El valor de la tangente, de la externa, de la flecha, de la cuerda larga, del grado de curvatura, ¿no? De la longitud de curva y de las progresivas, ¿no? Que esto ya lo he ido programando, ¿no? Para que esté en función de estas variables. Esto ustedes también lo pueden realizar. Luego aquí ya tenemos, ¿no? Lo que es el replanteo, ¿no? Y les decía para la cantidad de puntos, ¿no? Entonces tenemos la misma tablita que es punto, progresiva, distancia, deflexión parcial y deflexión acumulada, ¿no? Aquí tenemos ya los 15 puntos que ya hemos visto y la progresiva del final de la curva. Lo que les decía, el cálculo de las distancias, ¿no? Que es la diferencia de estos dos, iba a proceder a hacer lo mismo para los demás valores, ¿no? Para 10, 10, 10, 10 y para el último valor. Y es así también para la deflexión parcial, ¿no? Que aquí ya lo tenemos, ¿no? Ahí está. Igual, ¿no? Si lo fijamos aquí la función, y aquí yo lo puse HMS, ¿no? Para que ya saben que es para hacer hora, minuto y segundo, para que me voten grados, minutos y segundos, ¿no? Y el igual para que ya esté programado, ¿no? Si es que vale el término. Tenemos lo que es el grado de curvatura sobre dos veces la cuerda unitaria por la cuerda unitaria sub i, ¿no? Que es lo que va a ir variando. Entonces aquí tenemos, ¿no? Y les dije que en 10 metros va a ser la misma deflexión, va a ser la misma hasta tener donde va a variar, ¿no? Y aquí está. Y finalmente tenemos lo que es la deflexión acumulada, ¿no? Que esto simplemente es ir sumando, 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 ¿no? Es ir acumulando este ángulo. Y al final vamos a tener este valor, ¿no? Y bueno, un valor para saber que nuestros cálculos estén bien hechos y que nuestra tabla de replanteo esté bien, es que se debe cumplir la siguiente relación, ¿ya? De que el último valor de la deflexión acumulada, ¿no? El último valor, es decir, el valor en la progresiva del final de la curva, ¿no? Este, que lo voy a pintar de un color eh, amarillo, digamos, ¿no? Aquí está, este valor tiene que ser igual a qué? Esto tiene que ser igual a qué? Al ángulo de deflexión medio, ¿ok? Entonces, este valor tiene que ser al ángulo de deflexión medios. Y pues es un cálculo que aquí ya lo hice, ¿no? Que está programado. Me dice que es igual a qué? A B2. La celda B2, pues, corresponde al ángulo de deflexión, ¿no? Si este ángulo de deflexión lo dividimos entre 2, pues nos da un valor de 17 grados, 13 minutos, 06 segundos, que es el mismo que nos está dando aquí, ¿no? Entonces, esta es la verificación que debemos de realizar para ver si nuestra tabla de replanteo está bien en una curva horizontal simple, ¿no? Entonces, si esto se cumple, quiere decir que todos nuestros cálculos anteriores, pues, han sido calculados bien, de buena manera, ¿no? No tenemos ningún error. Entonces, hemos llegado al final de este ejercicio, que es lo que nos pedía hallar, los elementos geométricos de la curva horizontal simple y además de su tabla de replanteo, ¿no? Entonces, ya está concluido, ya está resuelto. Así que si es que te está gustando estos ejercicios que estamos viendo acá, no te olvides de suscribirte, activar la campanita para que te llegue la notificación cuando yo suba un nuevo video
y nos vemos hasta el siguiente ejercicio.